Bueno, mi nombre es Marisol, soy de Antioquia, de un barrio. En mi infancia la pasé más que todo, la infancia nuestra fue en el barrio Castilla y Castillita, más que todo porque ahí era donde vivía mi tío con mi abuela. Entonces ya se sabe que donde están las abuelas, todos los hijos se reúnen. Entonces para mí el recuerdo de Navidad era que lo más grato que llegaba a la Navidad era que todos mis tíos, tanto mis tíos como mis tíos políticos o mis tías políticas, llegaban y cada uno pues se reunían como un patio, porque la casa era grande y, y se reunían en un patio a preparar la fogata para hacer la natilla. En ese tiempo la natilla era artesanal. Entonces yo me acuerdo que llegaba mi mamá con la tía Cecilia y otra hermana a moler el maíz para preparar esa deliciosa masa que se da para hacer la natilla. Y después también a moler el queso. Esa es una visión que yo tengo en mi mente pequeña y que siempre recuerdo a mi tío Gustavo sentado en preparar la leña para meter la olla que se iba a hacer. No, la olla no, es una bandeja grande que se iba a hacer la natilla. Mi- Mis otros tíos alrededor de él, él era el chef de la familia. Entonces se sentaban alrededor de él, cada uno, porque en ese tiempo pues éramos familia sencilla y los asientos me acuerdo que eran los ladrillos. Ahí había los ladrillos, yo me acuerdo que había unos ladrillos alrededor de esa inmensa paila. Y para nosotros, ellos ingeniaban dos tablas y ponían dos palos al lado y nos sentábamos. Eran las malas caídas, que todos mis primos nos caíamos con eso, que verdaderamente que nos sentábamos, era una risa. Pero esa casa yo me acuerdo que se llenaba de alegría porque llegaban los primos todos y como éramos las más pequeñas, nos hacían muchas maldades. Y me acuerdo que siempre nos poníamos a hacer que fuerza y nos dejaban colgadas a una parte del tejado para poder mostrar y qué valentía. Bueno, de todas maneras me acuerdo de la Navidad porque en verdad era el tiempo, en esa fecha era el tiempo que ninguno de la familia faltaba a la casa de la abuela. Me acuerdo que mi abuela hacía unos pasteles, una panadería riquísima y ella la escondía siempre. Pero la más avispada era yo porque yo siempre le decía a mis primos, cuide que la abuela no se dé cuenta y yo voy a buscarla. Y después llegaba yo, pero ya había comido todo y yo la dejaba sin nada. Ay, mi pobre abuela. Pero bueno, también me acuerdo de esos deliciosos buñuelos que hacían. Tenía una receta tan especial o un don tenía mi abuela para cada comida. Ella hacía esos buñuelos con tanto amor y la cocina era en el fondo. Me acuerdo que era de boreque. El boreque es un sort de pasta especial que usaban entre la sangre del toro y la boñiga. Y esa cocina era azul, antigua, muy antigua. La casa era de boreque y recuerdo esa manera de mi abuela preparar esos buñuelos y nosotros pues como sobrinos y nietos pues tratando de cogerle a la abuela, de distraerla, para poder coger los buñuelos. También me acuerdo mucho que nunca nos trajo las cosas que queríamos, porque en ese tiempo, verdad que no había muñecos con pilas, pero había muñecas muy hermosas y mi mamá pues bregaban entre ellos a las mujeres traerle el mismo diseño de muñeca para que no pelearan y a los niños el mismo carrito, porque si no se formaba, imagínense, nosotros éramos como cuántos sobrinos y cuántos, éramos sin mínimo, podemos contar entre unos 15 o 20 sobrinos, más o menos mínimo. Y, y eso se hacía un goce porque el 24 nos daban un estreno, todos estrenamos ese día, estábamos lo más de bonito, todos peinados, y era el día en que nos quedamos quietecitos para no ensuciarnos, porque no podíamos ensuciar el estreno.
Me acuerdo que eran los zapatos y a muchos nos tallaban, pero no decíamos nada porque si no, nos lo podían quitar, entonces nos quedamos callados. Y bueno, y era una fecha muy especial porque en verdad hubo mucho amor entre los hermanos. Se ponían a jugar parqués y lo que hacían era un rollo de carne. Me acuerdo que lo hacían un rollo de carne y era muy rico ese rollo de carne porque lo hacían con la carne de cerdo, el cañón de cerdo, le sazonaban, lo metían con papita, con zanahoria y huevo, y lo dejaban miñotear, o sea, lo dejaban lento, con papas, arroz y una ensalada de repollo con zanahoria. Y nos sentábamos todos a la mesa, primero despachaban lo más chiquito, porque eso sí fueron muy conscientes de darnos siempre nosotros para que nos los dejáramos tranquilos. Y esa casa se llenaba de alegría. Ay, las hojuelas, también me acuerdo de las hojuelas. Me acuerdo también que mi abuela hacía el arequipe con mi mamá. Ellas eran también muy de la cocina, hacían el arequipe para cada familia pues llevar, hacían los panes. Ese día, el otro día era el desayuno, un rico pan y había un aire mágico, digámoslo así, que con la ayuda de Dios pues nos bendijo tener esa familia tan grande y tan llena de altos y bajos como todos, pero verdaderamente cuando mis abuelos vivían pues eran muy unidos porque siempre se ayudaban. También me acuerdo de que la música, mi tío Gustavo ponía la música para él era muy importante, entonces era el que ponía a todo volumen las canciones, los porros, los villancicos. Y lo que más también me acuerdo era que salíamos en Gallada a recoger las tapas del barrio para hacer el cascabel, para cantar en las novenas, porque si no tenías tus maraquitas hechas con las tapas de Coca-Cola, las tapas de Colombiana, las tapas de Postobón, y eso un mes antes, me acuerdo que en el mes de noviembre íbamos y cogíamos con la llanta, porque utilizábamos ese tiempo, nuestro juego predilecto era la llanta de una moto, la llanta para poder ir con un bastón, entonces íbamos a todas las tiendas del barrio a pedir las tapas para poderlas hacer el cascabel. Pero lo más lindo verdaderamente que me acuerdo era que todos unidos, todos los niños de la cuadra, nos poníamos a darle con una piedra las tapas y después con un clavo le hacíamos en el hueco, hacíamos el hueco y pasábamos el alambre. Y hay veces pues, no es que, bueno, faltaba, pero hay veces no nos podían comprar las chispitas mariposas y entonces nos ingeniábamos con la esponjilla Bombril, la amarrábamos y eso los quemábamos y salíamos a correr detrás de la gente. Era bonito, sinceramente era bonito, el árbol de Navidad, nos faltaba el muñeco de nieve, que era como con una bolita que hacía música, la anterior no era eléctrico, porque como digo, son unas épocas en que la electricidad mecánica en los juguetes no había, pero ese muñeco se volteaba y decía din, 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 y para nosotros era el detalle más caro de la decoración. Sin faltar, pues eso sí, el arbolito, las bolas sencillas, las luces, y bueno, como siempre, pues se sentía, verdaderamente había un aire navideño. Llegaba diciembre y todo tenía un toque mágico. La ciudad, las casas, las familias, en la cara de la gente se veía, llegó Navidad y como que esa espera de que en ese mes había algo que la gente le tocaba en la casa de la gente, les tocaba, verdaderamente sí, tocaba el que llegaba la Navidad, no sé por qué, pero siempre esa época hay algo mágico en ella. Claro que bueno, ya con los años, desafortunadamente, pues esa bella época se ha estado perdiendo y se ha vuelto más comercial, pero anteriormente no era tan comercial porque pese a que nos traían juguetes, mi mamá siempre nos traía su muñeca y también nos traía la pijama nueva,
y las chanclas nuevas. Cada año en Navidad mamá nos daba ese regalo. Siempre, siempre mamá nos dio una pijama nueva y unas chanclas nuevas. Y nosotros todas pinchadas al otro día, con pijama nueva, las chanclas nuevas y salíamos con la muñeca. Ay, Dios mío. A mostrarles al barrio nuestros regalos. Y bueno, y a comer natilla y a comer buñuelo. Y bueno, y lo más bonito de esa época es que los vecinos se compartían su natilla y su buñuelo.